Ya vimos cómo el proyecto de la consulta fue la predecesora del actual Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR por sus siglas en inglés, y cómo esta infiltró a la OSS, predecesora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. También vimos cómo la OSS fue conformada por miembros de las élites económicas más elevadas de la sociedad estadounidense, quienes tienden a poner sus propios intereses por encima del propio pueblo estadounidense o los lineamientos del gobierno electo. Sin embargo, en este video nos vamos a concentrar en las primeras conexiones entre el mundo del narcotráfico y la élite norteamericana, donde vamos a empezar a ver cómo se forma el patrón perverso de corrupción que persiste hasta el día de hoy, y donde vamos a seguir viendo cómo la guerra contra el narcotráfico es una total farsa. Entonces, este video se llama Orígenes de la CIA, la élite y los narcos. Esta historia empieza en 1911, con la caída de la dinastía Qing en China. Resulta que cuando la dinastía que había gobernado el país asiático durante siglos finalmente perdió el poder, China entró en un ambiente de inestabilidad política y diferentes ejércitos se tomaron diferentes zonas del país compitiendo en contra de un gobierno central débil. Una de las facciones que buscaba ganar el control del país asiático era el Partido Nacionalista, o Kuomintang, el cual era el partido que para 1925 recibía el mayor apoyo por parte de las potencias occidentales, incluyendo a Estados Unidos. A las élites americanas les interesaba muchísimo que el Kuomintang llegara al poder porque era una de las facciones que más se alineaba con sus intereses en la región. Pues resulta que para este mismo tiempo, Estados Unidos estaba en su etapa de prohibición total de alcohol y drogas, como explicamos en videos anteriores, lo que dio origen a las mafias como las conocemos hoy en día. Recordemos que entre los grandes gángsters de esta época estaba el judío neoyorquino Arnold Rothstein, quien fue prácticamente el primer narcotraficante moderno de talla mundial, y quien contrabandeaba de todas las drogas desde todas partes del mundo. El problema estaba en que cuando se trataba de opiáceos como heroína o morfina, la principal fuente de Rothstein era precisamente China, ya que este país se había convertido en un gran productor tras las guerras del opio, cuando Gran Bretaña obligó a China a legalizar el opio. Así que en 1926, cuando el agente encargado de investigar a Rothstein, el agente Euler, se dio cuenta de que la droga venía desde China, Euler no la pensó dos veces y se fue hasta Asia para investigar el caso. El detalle fue que la investigación de Euler reveló que el principal suministro de opio ilegal en China era precisamente el Kuomintang, es decir, el mismo partido político al cual los Estados Unidos estaban apoyando para tomarse el poder en China. Entonces, cuando Euler intentó bloquear el narcotráfico del Kuomintang, inmediatamente se encontró con que el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra estadounidense empezaron a bloquear sus esfuerzos. Euler, al ver que su propio gobierno no quería que él realizara su trabajo, se dio cuenta de que estaba tratando con gente mucho más poderosa que él, y no tuvo de otra más que de abandonar la misión. Es decir, las élites estadounidenses estaban protegiendo a un cartel de narcotráfico en China para proteger sus intereses económicos en la región. Esta sería quizá la primera vez que el gobierno estadounidense apoyaría a un cártel del narcotráfico para tomar el poder político de un país, pero obviamente este no fue el único caso. Durante los años 20, casos de intervención para proteger el negocio del Kuomintang e incluso de otras facciones dentro de China fueron hechas en muchas ocasiones por personajes como el mismo Andrew Mellon,
quien era el ministro de Hacienda y por ende el jefe máximo de las labores antinarcóticos durante esta década. Innumerables casos se pueden encontrar en la historia donde el gobierno estadounidense se hacía el de la vista gorda cuando se trataba de narcos aliados, y muchas de esas drogas fluían casi que libremente hacia barrios de afroamericanos y bares de jazz dentro de Estados Unidos, como Harlem en Nueva York, por lo que las comunidades negras de este país empezaron a sufrir de adicciones con mayor frecuencia que otras comunidades. Las élites estadounidenses estaban tan interesadas en que el Kuomintang subiera al poder que cuando este narcoejército por fin logró tomar el control militar de la capital en 1928, Estados Unidos fue el primer país en reconocer a este partido político como el gobierno legítimo de China. Es decir, la misión se había cumplido con éxito. Así que la gran lección de este pequeño capítulo de la historia es que el apoyo a los narcotraficantes de un país funcionaba a las mil maravillas si querían controlar la política interna de una región, tal cual sucedió en China con el Kuomintang. Una lección que las élites estadounidenses no olvidarían, por lo que no es raro que hayan seguido usando esta estrategia durante ya un siglo. Debido a que el Kuomintang controlaba gran parte de China, el gigante asiático fue aliado de Estados Unidos y de Occidente en general durante los años venideros, pasando por los años 30 y por la Segunda Guerra Mundial, hasta que el Kuomintang perdió el poder ante el Partido Comunista en 1949. Cuando el Partido Comunista tomó el poder en China, el Kuomintang se vio obligado a salir huyendo a la isla de Formosa, a lo que hoy en día se le conoce como Taiwán, en donde el Kuomintang aún mantiene gran poder hasta el día de hoy. Pero pasando un poco la página en Asia y volviendo a los Estados Unidos durante los años 30, en la era Anslinger, esta alianza entre narcos y el gobierno estadounidense se esparció muchísimo más allá de Asia, y existieron muchísimos casos en donde las élites estadounidenses, aliadas con el gobierno, protegieron a muchas redes de narcotráfico en todo el mundo. Por ejemplo, resulta que durante los 30 el narcotráfico ya contaba con una compleja red internacional que involucraba a Asia, Yugoslavia, Turquía, Egipto, Italia, Francia y Grecia. A pesar de que Anslinger, el director de la FBN, la cual era la DEA de la época, ya sabía sobre esta red de narcotráfico, se le había encargado no hacer absolutamente nada al respecto, porque esta red también servía como una red de espionaje en Francia contra problemáticos fascistas con nexos nazis. Es decir, al director antinarcóticos de Estados Unidos se le había encargado proteger a una banda de narcotraficantes porque eran un elemento militar en suelo europeo. Otro ejemplo es cuando el agente Hellbrand descubrió una red de narcotráfico de heroína desde Honduras en 1936, el cual involucraba a la joven aerolínea de carga Transportes Aéreos Centroamericanos, más conocida como TACA. Hellbrand tenía todo el caso listo para poner tras las rejas a toda la banda de narcotraficantes en Honduras, el cual incluso implicaba a políticos en el país centroamericano, pero tuvo que parar su investigación porque esta red de narcotráfico estaba protegida desde Washington. La razón era que el dinero del narcotráfico iba a ser usado para apoyar al presidente Tiburcio Carías Andino, ya que Estados Unidos necesitaba aliados confiables en la región ante la inminente guerra europea que se avecinaba. Harry Anslinger y su agente Hellbrand no tuvieron de otra más que de permitir operar al pequeño cartel para mantener contentos a sus jefes. Por su parte, TACA creció explosivamente durante los 30 y los años venideros, hasta convertirse en una gran aerolínea comercial, la cual eventualmente se fusionó con Avianca en el año 2009. Es decir, otro ejemplo de protección a redes de narcotráfico por razones militares y políticas por parte de las élites estadounidenses. Así que aquí se empieza a formar el patrón de corrupción entre el gobierno estadounidense y los narcotraficantes del mundo, donde se protegen a ciertos carteles desde Washington siempre y cuando estén del lado político correcto,
la FBN de Harry Anslinger, es decir, la DEA de aquella época, simplemente cumplía la función de perseguir a aquellos narcos que estaban del lado incorrecto del sistema. Pero no solamente el gobierno electo estadounidense tenía nexos con el narcotráfico. El gobierno profundo, puramente hablando, es decir, las élites económicas, también tenían sus tratos con esas organizaciones criminales. Por ejemplo, la conexión entre Joe Adonis y Henry Ford, el creador de la marca de carros Ford. Esta conexión, según se sabe, inició cuando empleados de la empresa Ford se fueron a un paro de trabajadores a las afueras de Detroit en 1932. Resulta que para lidiar con el problema, Ford decidió contactar a Joe Adonis, quien era un mafioso italiano miembro de la familia Vincent Mangano. Joe Adonis cumplió muy eficientemente con su parte del trato y disolvió el paro de trabajadores al hacerles una oferta que no pudieron rechazar, por lo que recibió como pago un lucrativo concesionario Ford, el cual Joe usaba para mover drogas libremente entre diferentes estados del país a través de sus carros. Vale la pena aclarar que conseguir información confiable de este tipo de hechos es extremadamente difícil, pero gracias a que algunas veces criminales de alto perfil confiesan en diferentes casos criminales donde los hechos pueden ser corroborados con otros datos, se puede tener una visión confiable de este tipo de hechos. Irónicamente, algunas de las investigaciones que más información han revelado al público son investigaciones realizadas por fraudes fiscales, es decir, por evasión de impuestos. Así que, en pocas palabras, la élite estadounidense empleaba a los mafiosos para realizar los trabajos ilegales sin sufrir consecuencias legales. Se puede decir entonces que durante los 30 los mafiosos y narcos empezaron a cambiar de estructura, donde ya no eran organizaciones libres, sino que ahora le respondían a sus jefes, las élites estadounidenses, quienes tenían el poder de ofrecerles protección política y lavaderos de dinero legítimos. Así se fue formando una relación entre narcos y élites durante los años 20 y 30 a modo de experimento, el cual había estado dando muy buenos resultados para ambos mundos. Pero este proceso de acercamiento se solidificó por completo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la fuerza naval se alió con la mafia italiana para obtener apoyo militar y de inteligencia. Así que exploremos cómo fue que las Fuerzas Armadas se aliaron con la mafia italiana a través de las agencias de inteligencia, como la OSS. Resulta que ya para el inicio de la guerra, la mafia italiana era una sola organización monolítica que operaba en todo Estados Unidos, donde diferentes familias controlaban diferentes territorios y diferentes actividades ilegales, pero que reconocían a un solo organismo como gobierno interno. Así que cuando la inteligencia de la naval estadounidense decidió aliarse con la mafia, tuvieron que negociar con el jefe de jefes, quien en ese entonces era Lucky Luciano. Luciano en este tiempo estaba en la cárcel, pero esto no le impedía seguir controlando a la gigante organización criminal. Desde allí, Luciano ordenó a la mafia italiana para empezar a cooperar con las Fuerzas Armadas en una operación secreta que se llamó Operación Underworld, la cual buscaba proteger el suelo estadounidense de sabotajes nazis. Adicionalmente, Luciano, a través de contactos en el bajo mundo siciliano, también proporcionó inteligencia y pie de fuerza en la Italia de Mussolini, gobierno que estaba en guerra contra Estados Unidos en este tiempo. Pero nada es gratis en este mundo, y a cambio de la cooperación, Luciano pediría la libertad de él y de muchos otros mafiosos, además de protección política. A pesar de que Anslinger odiaba este trato profundamente con cada órgano de su cuerpo, no le quedó de otra más que de tragarse su orgullo y hacer lo que sus jefes le pedían. Entonces, las fuerzas militares empezaron a coordinar sus esfuerzos de guerra con la ayuda de los mafiosos italianos, y rápidamente empezaron a ver el poder que esta alianza proporcionaba. Por un lado, el suelo estadounidense se mantuvo seguro durante toda la guerra, ya que la mafia controlaba completamente los puertos, y por el otro, grandes logros de inteligencia fueron realizados en Europa. Por ejemplo, en 1943, mediante la familia Vincent Mangano y los contactos de su segundo al mando, Joe Adonis,
La naval estadounidense logró infiltrar a un agente tras las filas enemigas en Sicilia y logró robar documentos valiosísimos sobre códigos de encriptación e información naval del enemigo. La mafia también brindó inteligencia y saboteadores antes y durante la invasión americana a Sicilia en Italia, lo cual hizo que esta invasión fuera una operación súper sencilla y sin contratiempos. Un dato importante es que una vez Estados Unidos se había tomado Sicilia, el contacto de la mafia pasó de la naval a ser directamente con la OSS, quienes se encargaron de poner a diferentes mafiosos en puestos políticos estratégicos para así poder mantener el control estadounidense sobre Italia. El principal motivo de poner a los mafiosos en puestos políticos era el de poder frenar el avance de las ideas comunistas en Italia, lo cual obviamente resultó en masacres e intimidaciones paramilitares durante los siguientes años. Durante esta ocupación entre 1943 y 1945, también se dio la alianza con miembros del Vaticano, quienes tenían toda una red de inteligencia en casi todo el mundo. El clérigo Giovanni Battista Montini, por ejemplo, fue de gran importancia en esta alianza, y quien además luego sería nombrado papa bajo el nombre Pablo VI. Pero para no alargar tanto este video, dejemos esta parte para el próximo video llamado Orígenes de la CIA, Allen Dulles, el Vaticano y la OSS. Así que resumiendo lo que vimos en este video, podemos ver cómo todo empieza con el Partido Nacionalista en China, el cual se financiaba mediante el narcotráfico. Los Estados Unidos protegieron el narcotráfico del Kuomintang para poder montarlos en el poder, lo cual lograron en 1928. Este éxito los impulsó para realizar acciones similares en todo el mundo, pasando por Francia y Honduras durante la década de los 30 y muchos otros países. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares trabajaron junto a la mafia italiana para lograr sus objetivos militares y posteriormente usaron a esta misma mafia para mantener el control político del país europeo. En pocas palabras, la prohibición empezó a ser usada como una herramienta de control político y militar en todo el mundo por parte de las élites estadounidenses, donde solamente los narcos enemigos de estas élites eran perseguidos. Esto obviamente empezaría a crear un problema de violencia, crimen y drogadicción dentro de los Estados Unidos, problema que aún sigue empeorando hasta el día de hoy. Así que nos vemos en la parte 3 de estos videos sobre los orígenes de la CIA. Hasta la próxima.